Hola, vamos a ver ahora la lección número 4, en la que vamos a analizar el desarrollo de la capacidad que el cerebro fue generando sobre la base de la acción colectiva de los hombres. La acción colectiva le permite ir más allá de la simple cooperación que nos lleva en un momento determinado a el desarrollo del lenguaje, y ahora vamos a ir más allá porque ahora, aunado al desarrollo de la colectividad, de la actividad en conjunto, se va desarrollando el intelecto y con él diferentes formas desarrolladas del pensamiento. Entonces vamos a iniciar, pongamos atención y avancemos con esta magnífica obra de Federico Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Muy bien. Engels nos dice: gracias a la cooperación de la mano, de los órganos del lenguaje y del cerebro, no solo en cada individuo, sino también en la sociedad, los hombres fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a plantearse y a alcanzar objetivos cada vez más elevados. El trabajo mismo se diversificaba, perfeccionaba de generación en generación, extendiéndose cada vez a nuevas actividades. Entonces, aquí el principio que hay que entender es la cooperación. ¿Entre quiénes? Entre la mano, los órganos del lenguaje y el cerebro. Esos tres elementos cooperan entre sí y van generando entonces una fortaleza en el individuo. Pero no solo generan cooperación individualmente, sino también en la sociedad, de tal suerte que se fueron desarrollando operaciones cada vez más complejas y empieza a plantearse objetivos más elevados. Por ejemplo, para cazar animales peligrosos, de tal suerte que no te acerques tú lo suficiente porque corres el peligro de que te ataquen, lo que hicieron los hombres fue desarrollar el arco y la flecha. Entonces el arco y la flecha permitía que a distancia pudieras tú alcanzar objetivos que pudieran ser o no peligrosos, pero alcanzables dada tu dificultad para poderte enfrentar con ellos. Por ejemplo, un tigre o algún animal de esa naturaleza, pues si tú tienes el arco y la flecha eres capaz de alcanzarlo. O bien algunos animales que están muy lejos, que no, pues ya no tienen la capacidad de trepar con rapidez y velocidad, y el resultado pues es que tienes la necesidad de buscar alternativas. Y en este caso el arco y la flecha te permite cazar a grandes distancias sin necesidad de montarte en el árbol para cazar, por ejemplo, un ave o un animal trepador. Bueno, pero no solamente eso, sino que el trabajo mismo se diversificaba y perfeccionaba de generación en generación, extendiéndose cada vez a nuevas actividades. Aquí me detengo un poquito porque es necesario explicar que, primero, el ser humano tiene, vamos a decirlo así, desarrolla las actividades de división del trabajo de la siguiente manera. La primera división del trabajo es la división natural del trabajo, y que consiste en que el hombre se va a la casa y la mujer se queda en la casa. Esa no es una división sexista desde el punto de vista peyorativo de ninguna manera, sino que es una división natural, en virtud de que la mujer, por sus características, se quedaba a cuidar a los pequeños, y el hombre, por sus características, iba a cazar el mamut en colectivo. Muy bien, después de que se descubre la agricultura, nos vemos en la necesidad de desarrollar ahora una vez que desarrollamos la agricultura,
tenemos la necesidad de desarrollar ahora el sedentarismo y la ganadería. De tal suerte que ahora el hombre sedentario ya no tiene que caminar grandes distancias por comida, sino que la tiene a un costado prácticamente o no tan lejos en los campos agrícolas, de tal suerte que tiene garantizada su alimentación y por lo tanto se queda en casa, se queda en un lugar específico, se hace sedentario. Al hacerse sedentario, entonces se ve la necesidad de desarrollar nuevos oficios para adaptarse al clima. Por ejemplo, recipientes para calentar las cosas de una vez descubierto el fuego, como ya lo vimos. Se tiene que cuidarse de otros animales, entonces tiene que desarrollar cercas o formas de evitar se acerquen los animales, el desarrollo de la casa saliendo de las cuevas, para el frío cubrirse con pieles cada vez más calientes, etcétera, etcétera. Entonces, la misma necesidad y el hecho de que existe el sedentarismo y que se haya desarrollado lo que se conoce como el excedente económico, que permite que la sociedad tenga lo suficiente para vivir y por lo tanto se dé como resultado el excedente social. Es decir, antes gente tenía que ir a cazar los mamuts, pero ahora esa gente ya no tiene que ir. O sea, si antes se requerían 100 personas para cazar un mamut, ahora con los alimentos, cuidar unas ovejas requiere de 1 o 2 personas. Entonces las otras 98 que antes iban a cazar mamuts sobran en el sentido social. O sea, su actividad deja de ser fundamental y por lo tanto estos otros empiezan a adquirir nuevas responsabilidades sociales. Y ese excedente social se traduce en nuevos oficios, pero esto no es casual, está relacionado con la cooperación de la mano de los órganos del lenguaje y del cerebro, no solo en los individuos, sino también en la sociedad. Entonces, veamos, aquí tenemos, por ejemplo, cómo estos nativos realizan actividades cada vez más complejas y en cooperación, ¿no? Están cooperando las manos, los órganos del lenguaje y el cerebro, actuando al mismo tiempo a la hora de interpretar una pieza. Ahora bien, a la caza y a la ganadería vino a sumarse la agricultura, más tarde el hilado y el tejido, el trabajo de los metales, la alfarería y la navegación. Al lado del comercio y de los oficios aparecieron finalmente las artes y las ciencias. De las tribus salieron las naciones y los estados. Se desarrollaron el derecho y la política y con ellos el reflejo fantástico de las cosas humanas en la mente del hombre, la religión. Muy interesante. Esta es una cápsula de historia. Es una cápsula de historia. O sea, está bastante bien trabada en términos semánticos, lingüísticos, de tal suerte que abarca todo. Engels, ¿qué nos dice? A la caza y a la ganadería vino a sumarse la agricultura. Más tarde el hilado y el tejido, el trabajo de los metales, la alfarería y la navegación. O sea, va dando saltos de desarrollo que en una primera fase pues ni siquiera quedan, ni siquiera fueron tan automáticos, sino que pasaron años, cientos de años en algunos casos para que esto sucediera. Sin embargo, nos lo da en una cápsula Engels. Dice, al lado del comercio, o sea, con el desarrollo del comercio aparecieron los oficios y luego las artes y las ciencias que se pusieron, en el caso de las artes, al servicio de las clases poderosas, en el caso de las ciencias también en la medida en la que se desarrollaban actividades que ayudaban a la guerra y a la producción. Pero luego de ahí, de las tribus, salieron las naciones, luego los estados, se desarrolló el derecho y la política, y con todo ello,
el reflejo fantástico de las cosas humanas en la mente del hombre, la religión. Es decir, una vez que el hombre digamos, en general, se vuelve más independiente de la naturaleza, controlándola a través de procesos como la agricultura, la ganadería, con el conocimiento a través de las ciencias, el desarrollo de las artes, en esa medida se vuelve, vamos a decir así, más capacitado para desarrollar su pensamiento. Y lo vamos a ver más adelante, cómo este pensamiento al final es resultado también de este desarrollo que estamos viendo y los efectos que tiene sobre el pensamiento humano. Veamos. Del lado izquierdo suyo vemos el desarrollo de la agricultura, como dice, que se suma, digamos, a la ganadería y a la caza. Ahí también está una pequeña cerca donde tienen a los animales para que no se les vayan. Viene el hilado y luego el tejido, ¿verdad? Más adelante, a los fenicios, por ejemplo, 1200 años antes de Cristo, pues eran los grandes comerciantes del Mediterráneo y pues llevaban de todo, y de todo es prácticamente de todo, telas, especias, ahí se ven unos jarros, arroz, comida, etcétera. O sea, pero eran unos grandes navegantes y al mismo tiempo unos grandes comerciantes, y con este comercio se impulsa el desarrollo de la producción y con él el de las ciencias, como vimos hace poco. Aquí vemos después el desarrollo, dice, del manejo de los minerales, particularmente del hierro, y vemos las cosas que se pueden hacer, las que sirven para la producción y las que sirven como representaciones o parte del arte, ¿no? Hasta abajo vemos unas figuras mexicas, ¿no? De oro. Vemos también cómo se maneja el hierro. Es interesante cómo la edad de bronce vino a sucumbir. La edad de bronce es la época de Aquiles, la época de Agamenón, la época de Héctor, la época de Ulises, la época de la guerra de Troya, y en esta época la pelea se da con aleaciones de bronce. Las famosas picas de las que habla Homero en la Odisea y en la Ilíada son hechas con bronce. Los escudos son hechos con bronce. Pero luego llegan los bárbaros del norte que tenían ya conocimiento del manejo del hierro, y pues con un hachazo o con una masa o con una aleación de hierro, pues los escudos de bronce pues parecían de papel. Y entonces fue como sucumbió en la edad llamada de hierro. Con el uso del hierro, la edad de bronce sucumbe ante el hierro. Y aquí vemos algunas de los instrumentos medievales que el hombre llegó a utilizar con el manejo del hierro, y estos servían pues para las guerras cuerpo a cuerpo, que eran las más, que estuvieron pues casi hasta la Primera Guerra Mundial, es que empiezan a dejar de tenerse peleas uno a uno, en la medida en la que se desarrollan las armas de largo alcance, aunque existían los cañones, pero llegaba un momento en el que la guerra era de cuerpo a cuerpo. Aquí vemos el manejo del hierro, ¿verdad?, por el hombre, cómo en el yunque, que sirve de espacio para poder manejar hierro al rojo vivo, y hace si se puede moldear. Ahora bien, dice ese parrafito, vean todo lo que tiene encerrado, por eso, aunque yo voy rápido, también voy dejando, digamos, las pinceladas pues de lo que se debe de entender de lo que plantea Engels. Aquí que vemos el teorema de Pitágoras.
Esta es una primera representación en cuneiforme, es decir, en Babilonia, 4000 años antes de Cristo, y siquiera Pitágoras, ni siquiera Pitágoras había nacido. Esta es una representación del el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y ahí en los numeritos que se ven en cuneiforme, pero más abajito ya en los números traducidos acá, nos refleja las características de este teorema, que fue descubierto por los babilonios y luego utilizado por los egipcios. Y ya, ¿por qué se le conoce como teorema de Pitágoras? Porque es quien lo formaliza matemáticamente. Pitágoras le da simbología y sentido. Veamos lo que hicieron los egipcios. Esta pirámide, una de las famosas pirámides de Egipto, que por cierto aquí tenemos a la famosa esfinge. Si se fijan, la esfinge no tiene nariz. Y una de las razones es que cuando una dinastía derrotaba a otra, no tumbaba todos las estatuas de los antiguos representantes del poder de la antigua dinastía, sino que lo único que hacía era con un cincel, o con lo que ellos trabajaran, le quitaban la nariz, como representación de que ya no tenían el poder. Pues Napoleón Bonaparte llegó a Egipto en una de sus expediciones, y resulta muy interesante que afiló un cañón hacia la nariz de la esfinge y dijo: tiren la nariz. O sea, una representación de que ya llegó Napoleón y vino a conquistar Egipto. Entonces se hizo famoso también Napoleón por esta acción. Ahora bien, Napoleón no era tonto, llevaba un grupo de científicos, y justamente uno de los descubrimientos más importantes de sus expediciones por Egipto fue la famosa piedra Rosetta. Ustedes la pueden teclear en internet y ver en qué consiste. Pues es un diccionario. Es un diccionario que pasa de los jeroglíficos egipcios a otra lengua, no me recuerdo en este momento cuál es, y de esa otra lengua al griego. Y entonces, esa fue la forma, ese fue el diccionario que permitió a los investigadores entender a fondo lo que significaban los caracteres egipcios, y con eso poder entender con claridad las interpretaciones, por ejemplo, de las tumbas. Hay un libro que se conoce como el Libro de los Muertos, que es una explicación de lo que representan los jeroglíficos de las tumbas de los faraones, y que dan pues pie a poderse entender gracias a al descubrimiento de esa piedra Rosetta, que fue el diccionario que permitió la traducción de los jeroglíficos, que por cierto, jeroglífico significa hiero, que es sagrado, y glifo, que es una especie de pinturita o representación gráfica. Entonces, jeroglíficos son representaciones gráficas sagradas, y entonces se pudieron entender y traducir al nuestro lenguaje. Muy bien, en ese sentido, también en Egipto se manejó el teorema de Pitágoras, y las pirámides son un reflejo de ello. Veamos, aquí hay un triángulo rectángulo utilizado, y dicen que se utilizaron algunas formulaciones con la representación mágica. ¿Cuál es la representación mágica? El cuadrado 3 de un lado, 4 del otro, y la hipotenusa 5. 3, 4, 5. De acuerdo con esos, se hicieron algunas figuras como esta de las pirámides. Aquí tenemos ya la representación de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, que consiste en que tenemos un ángulo recto donde está la letra C mayúscula, y contrario a la letra C mayúscula se encuentra la C minúscula, que consiste en la hipotenusa. Y luego el cateto adyacente es el cateto B, y el cateto opuesto
es el cateto A. Hay quienes a veces los suelen cambiar, pero miren, lo que importa es que A y B son representaciones distintas, son los lados distintos que forman el ángulo recto, ¿sí? A y B, y C es la hipotenusa, Y dice que A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado es igual al valor de C elevado al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, fíjense cómo ya estas representaciones son muy avanzadas y resultado de esa cooperación entre el lenguaje, el trabajo o la mano, el lenguaje y el cerebro, pero ya en términos de la sociedad. Entonces, para poder diseñar una pirámide, pues ya necesitabas conocimientos precisos, ¿no? Como este. Y aquí tenemos lo que significa. Y aquí está el cuadro mágico de 3, 4 y 5. ¿Qué significa? Ahí está el ángulo rectángulo donde está A, donde está B, y fíjense bien, y C. Entonces, ¿qué significa? ¿Esto qué significa? Que cuando hablas de superficies, normalmente estás refiriéndote a cuadrados. Entonces, ¿cuál es la superficie de un cuadrado? Lado por lado. Entonces, si el lado vale 5, en el caso de la hipotenusa, ¿cuánto vale la superficie del cuadro que se forma por encima de la hipotenusa? 5 por 5, 25. Y si lo vemos en cuadritos, pues ahí hay 25 cuadritos. Ahora bien, por el lado de los catetos, el que vale 3, o sea A, vale 3 por 3, o sea 9 cuadritos. Y el otro, que vale, el lado vale 4, su superficie, la superficie del cuadrado que se forma por ese lado, es de 4 por 4, o sea 16. Y si se fijan ustedes, la suma de 16 cuadritos más 9 cuadritos les da 25 cuadritos. Y eso es lo interesante. Para esto nos sirve entender el teorema de Pitágoras porque tiene un montón de aplicaciones en la geometría, en la topografía, para calcular distancias. Por ejemplo, si tienes vamos a decirlo así, tienes una superficie y hay una línea que va, que cruza un lago, ¿verdad? Si tienes un punto en la superficie y otro punto en otra superficie y puedes formar un ángulo recto con ellos, puedes saber la distancia que hay en C con precisión matemática, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los griegos empezaron a hacer análisis sobre este tipo de triángulos, rectángulos, y pues les dio, por ejemplo, pues por decir, ¿qué pasa si ambos lados valen 1? A igual a 1, B igual a 1, entonces 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero resulta ser que el resultado de C, o sea C, si nosotros vemos en esta ecuación C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, para nosotros poder, digamos, quitarle el cuadrado a la C para saber cuál es la longitud de C, pues simplemente se utiliza la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Entonces le sacas raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y entonces te queda raíz cuadrada de C al cuadrado es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pero la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado te da el número C en este caso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, 5 al cuadrado, la raíz de 5 al cuadrado es 5. En este caso nos queda C es igual entonces a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, en esta formulación, recordemos, C es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que vale 1,
más 1 al cuadrado, que vale 1. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de 2, como se ve en esta formulación. Pero resulta que en el desarrollo matemático de los griegos, esto vino a representar pues una cosa rarísima, porque no había un quebrado, es decir, un número racional que pudiera expresar con precisión esta raíz cuadrada. Y entonces, en algunas salas, escuelas como la de Platón y Pitágoras, prohibieron decir, les llamaban números prohibidos, porque no había una representación de números naturales divididos entre ellos de tal suerte que les diera exactamente raíz de 2. Entonces, el resultado es algo así: 1.41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 54, etc. Es un número infinito que no puede ser representado por los números racionales, y por lo tanto surgen los números reales. Pero mientras, los griegos, nadie puede hablar de este número, porque era una cosa mágica, sagrada. Ahora, el hombre tuvo en su desarrollo contacto con la rueda. Y la rueda sirvió para muchos fines, para molino, rueda de molino, para carretas, para transporte, como este otro. Los griegos utilizaban la rueda. Entonces, el desarrollo de la rueda se hizo, vamos a decirlo así, natural en él, el uso de el análisis del círculo, de la circunferencia, del círculo, el círculo es solo lo que está alrededor, la circunferencia es todo, incluido el círculo. Y aquí tenemos el análisis que se hizo del círculo. Tenemos el diámetro, el radio que parte del centro a cualquier punto de la circunferencia, la cuerda, que es cualquier unión entre dos puntos de la circunferencia. Pero fíjense cómo el diámetro sería una cuerda, pero es una cuerda particular porque es la única que pasa por el centro. La secante, ¿verdad?, que incluso rebasa los puntos de o sea, es una línea que cruza el círculo. La cuerda no, la cuerda se queda en las orillas, la secante sí las cruza. El arco es un espacio, un fragmento de la circunferencia, y la circunferencia misma es un arco que da toda la vuelta, y la tangente es una recta que choca solo en un punto de la circunferencia. Esto es lo que estudiaron los antiguos, los griegos, y dieron cuenta de algo muy curioso, de pi, del número pi. ¿Y qué cosa es el número pi? ¿Quién me define qué es el número pi? Una vez que se ponen a analizar la circunferencia, vemos que si agarramos el diámetro y lo empezamos a mover, vamos a decirlo así, a colocar de un punto alrededor de la circunferencia, como si fueran pedacitos de arco, vamos a ver que ese diámetro cabe 3 veces y un pedacito más. O sea, 3.1416. Entonces, ¿qué es pi? Pi es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Cuántas veces cabe? 3 y un cachito. Y ese cachito es el punto 1416. Vean qué interesante. Eso es lo que nos enseña el desarrollo del pensamiento. Pues bien, no solo eso, sino que además surgen, dice Engels, más adelante, el derecho romano. ¿Qué cosa es el derecho romano? Dice, el derecho romano, por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún hoy es la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos, y se estudia en las facultades de derecho de la mayoría de los países
que emplean el derecho continental. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto del derecho romano en general o el derecho? Pues es el conjunto de reglas que permite regular la conducta de los individuos en una sociedad, respetando, o sea, llegando, como si dijéramos, a un determinado acuerdo a través de un código de conducta representado en una serie de leyes. Y entonces las leyes, bien pensadas, bien estructuradas, bien analizadas, hoy mismo se estudian y se utilizan hasta la fecha en los códigos civiles que a la fecha utilizamos, aunque ha habido variaciones, pero tiene su importancia. Pero no solamente eso, dije, o sea, ahora entonces llegamos a un punto en el que ya tenemos satisfecha la cuestión alimenticia, ya se ha desarrollado el trabajo y hay entonces trabajadores que hacen las cosas, que solo se dedican a trabajar y otros a pensar. Esa división del trabajo, después vimos la división natural del trabajo, la división social del trabajo, que son los oficios, los diferentes oficios. Y yo a cada rato les recuerdo, bueno, si ustedes van a Chimalhuacán, los barrios de la zona baja de Chimalhuacán son representantes de la división social del trabajo, porque ahí están carpinteros, tejedores, alfareros, curtidores, todos los oficios. Y entonces hay quienes ya tienen la capacidad de no trabajar, alimentarse y por lo tanto echar a volar la imaginación. Y el resultado de ello son las visiones sobre el mundo desarrolladas por el cerebro, ya un cerebro más independiente, y por lo tanto se desarrollan estas visiones, que son las visiones de los dioses. Aquí estamos hablando de los dioses aztecas. Tlaloc, que es el dios de la lluvia, Quetzalcóatl, Coatlicue, y así se los imaginaban nuestros antepasados, la serpiente emplumada, Coatlicue, pues terrible porque no, tenía cortados, tenía un cinturón de serpientes, es impresionante. Cuando tengamos la posibilidad de hacer nuestro primer viaje, deberíamos de ir al Museo de Antropología e Historia para darle una repasadita a este desarrollo del trabajo, de la mano del hombre, sus instrumentos, hasta llegar al calendario azteca o a este tipo de maravillas, ¿no? También vale la pena visitar el centro histórico y el museo del centro histórico, donde vienen la Coyolxauhqui, si no me equivoco en su pronunciación, pero también ahí viene una figura hermosísima, un cantarito de Tlaloc, impresionantes. Pero también los griegos tenían sus dioses, Zeus, Afrodita, Ares, y los romanos, que querían hacerse pasar, y así lo hicieron, como hijos herederos de la tradición griega, a través de Eneas, que lleva a su papá a las espaldas, huyendo de Troya, y funda, digámoslo así, lo que sería después la Italia, en la famosa Eneida. Ahí se ve el origen o la relación con los griegos, y los romanos pues lo único que hicieron fue adaptar a su lengua los antiguos dioses, y Zeus era Júpiter, Ares era Marte, Afrodita Venus, etc. Pero también Odín, el dios escandinavo, Akenatón, dios del sol, Amón-Ra, Osiris, etc. O sea, se genera pues ya toda una gama de visiones sobre fantásticas del mundo, que es lo que nos dice Engels, ¿no? Avanzamos. Frente a todas estas creaciones que se manifestaban en primer término como productos del cerebro y parecían dominar las sociedades humanas, las producciones más modestas, fruto del trabajo de la mano,
quedaron relegadas a segundo plano, tanto más cuanto que en una fase muy temprana del desarrollo de la sociedad, por ejemplo, ya en la familia primitiva, la cabeza que planeaba el trabajo era ya capaz de obligar a manos ajenas a realizar el trabajo proyectado por ella. O sea, ¿qué es lo que pasó? Que el trabajo del hombre pasó de ser esencial a ser secundario. Pero ¿cómo? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué es lo que nos llevó a que esto sucediera? Muy fácil, lo que dice Engels es que fue la razón que hizo esto fue que hubo ya la capacidad de una mente de poner a trabajar a otros. De manera que esta capacidad y esta acción hace que los individuos que pasen a segundo plano las actividades manuales, ¿verdad? Porque ya no son hechas, como si dijéramos, por el individuo y valoradas por su resultado, sino que ahora como están pensadas por alguien y dictadas por alguien, se vuelve eso, es el germen del trabajo ajeno. Entonces Marx nos habla en el capítulo relativo al fetichismo, primer capítulo, pero parte final, el fetichismo en el que el hombre le delega, como si dijéramos, al separarse de su labor práctica y hacer que el trabajo tenga un carácter social, relega a segundo plano el esfuerzo de su mano y entonces le da atribuciones sociales a las mercancías, a los objetos producidos por él, de tal suerte que lo que antes estaba controlado por él, ahora le domina. Entonces dice Marx en su libro del Capital, Marx nació en 1818 y murió en 1883, y nos dice, tan pronto como los hombres trabajan los unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social y por lo tanto el producto de su trabajo también cobrará una forma social. Y dice más, el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta, fíjense bien, el carácter misterioso de la forma mercancía, por tanto, pura y simplemente, estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos hombres como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si por tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores. No es el momento de estudiar a detalle y con profundidad el fetichismo de la mercancía. Vale la pena el análisis de la obra de Marx, tendría que ser un estudio posterior, porque sí es muy importante, pero muy importante entender, porque hoy sí, por ejemplo, algunos objetos como los carros, hay gente que los trata como si fueran objetos superiores. Hay una película que se llama, creo que Nosotros los Nobles, donde con intención el padre les quita las chequeras a los hijos ricos, le quita los carros, ¿verdad? Y una vez que se aclara el enredo de por qué se los quitó, pues para que se hicieran más trabajadores, cuando llega el junior a su casa y llega con su carro, lo abraza como si fuera una persona, como si fuera un objeto superior a él, como si tuviera ojos el carro, que serían los faros, como si tuviera nariz, boca, como si pensara, como si razonara. Esa atribución se la entrega el hombre al objeto una vez que su trabajo ya no es suyo, una vez que su trabajo es social.
Bueno, aquí vemos, por ejemplo, primero, cómo surge el principio de la propiedad privada y cómo este principio de la propiedad privada es la base para hacer de la sociedad una sociedad cada vez más injusta, más concentradora de riqueza, etc. Fíjense bien, si pensamos en este hombre que modela con sus manos el barro, es más, si vamos más allá, va por la arcilla, va por el agua, hace la mezcla, pone a funcionar con sus manos ese aparatito para poder moldear la figura que interesa, lo lleva al horno, le da forma y luego lo pinta. El resultado del trabajo, al finalizar, ¿qué va a decir el hombre? Pues con su trabajo manual, pues que ese trabajo es mío, ¿no? Este objeto que hice es mío. Yo lo hice. Hay sentimiento de propiedad, pues porque yo lo elaboré como si fuera hijo de sus manos, y lo es. Pero ¿qué pasa si llega otro y dice, trae para acá, esto es mío? Se apropia de lo que no es suyo. Bueno, cuando eso sucede, entonces da la casualidad de que, por ejemplo, cuando el obrero realiza un carro, un Mercedes-Benz, por ejemplo, en la fábrica, el obrero lo hace, se esmera, le pone todo el entusiasmo, pero resulta que al finalizar, él no se puede hacer de un Mercedes-Benz. Él lo elabora, pero ya no es suyo. ¿Por qué? Porque todas las piezas, todo el entramado social lo lleva a que los dueños de los medios de producción son los que, usando su trabajo ajeno a los señores que lo utilizan, hacen que el individuo simplemente por la paga que recibe, que es su salario, se conforme y no pueda acceder a lo que no es suyo, porque las materias primas no son suyas, porque al volverse su trabajo social, entonces deja de ser suyo socialmente lo que él elabora con sus manos. Entonces, bueno, este es un tema de otro análisis, pero lo que nos dice Engels es que una vez que el trabajo tiene un carácter social, pasa a segundo plano el uso de las manos y por lo tanto se le otorgan a los objetos cualidades que no tienen, sino que es el trabajo social del hombre el que se las da. El rápido progreso, seguimos, de la civilización fue atribuido exclusivamente a la cabeza, al desarrollo y a la actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus actos por sus pensamientos, en lugar de buscar esta explicación en sus necesidades, reflejadas naturalmente en la cabeza del hombre, que así cobra conciencia de ellas. O sea, aquí Engels empieza a estudiar y a darnos a conocer cómo el hombre empezó a darle mucho peso a las ideas sin ver que el origen de los problemas estaba o que el análisis de los problemas se debía de hacer sobre una base material concreta que es el trabajo. Entonces, al trabajo se le relega a segunda fuerza porque quien realiza el trabajo después de que surge la propiedad privada y con ella la esclavitud del hombre por el hombre en sus diferentes formas, entonces el esclavo pues no sirve de nada, no es nada. Incluso Platón plantea una división del trabajo de los instrumentos, una división de los instrumentos en instrumentos mudos, parlantes y semiparlantes. Los mudos pues son el arado, semiparlantes pues las vacas y parlantes los hombres. Entonces el trabajo queda relegado a segundo lugar. En la época feudal, pues al final de las cuentas los señores feudales veían a sus siervos de la gleba pues como pues, secundarios, como carne de cañón para llevarlos a la guerra. E incluso cuando se llegaba a casar a alguien del pueblo, el señor feudal tenía el derecho de prima nocta, o sea, de la primera noche, pasar la primera noche para bendecir
al nuevo matrimonio de sus tierras con la relación sexual con la novia antes de que la tuviera con el nuevo marido. O sea, así ven a los hombres. Y hoy el trabajador solo percibe una parte de la riqueza que produce, la parte de la riqueza que produce con su esfuerzo y su sudor a través de su salario, y su salario es bastante pequeño, es chiquitito. Entonces, toda esta explicación de que el trabajo es la base de la creación de la riqueza, como nos decía desde el principio este texto, y que es lo fundamental para explicar el desarrollo de la humanidad, lo que resultó ser es que fue relegado, esta visión fue relegada y se fue dando más peso a la idea que a la materia para explicar los fenómenos. Es así que vemos, por ejemplo, el análisis del primer problema fundamental de la filosofía. ¿Qué dice el primer problema fundamental de la filosofía? ¿Qué fue o qué es primero, la materia o la idea? Y entonces, los que ya hayan llevado el curso del Pulitzer me sabrán dar la respuesta. Los que no, les recomiendo que lo estudien. Pero de entrada yo se los doy. Primero fue la materia y luego la idea. ¿Por qué? Porque ahí está probado que el hombre no existía como tal, como ser humano. ¿Y cuál es la fuente de las ideas? El cerebro. Pero el cerebro del humano, como vimos, es hijo de un proceso de desarrollo. No surge de la noche a la mañana. Se sabe que hay tiempos en los que en la Tierra no había vida, sino que bajo determinadas condiciones se desarrolla la vida. Y entonces ahí es donde se demuestra cómo la idea, el análisis del fenómeno, es resultado del desarrollo de la materia. Por tanto, primero es la materia y luego la idea. Pero hay quienes dicen, no, lo que pasa es que la idea está mucho antes que el hombre. Y por lo tanto, lo que se hizo fue un chispazo. Se creó el mundo en 6 días y al séptimo se descansó. Y eso genera la duda de, bueno, entonces fue primero la idea y de la idea surge la materia. Entonces, ahí hay pugna, pero ese es lo que dice Marx en el prólogo a la introducción a la crítica de la economía política, es lo siguiente: el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Y aquí está la clave: el modo de producción de la vida material, la forma en la que se produce la vida material, condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Y esta es la frase clave: no es la conciencia del hombre la que determina su existencia, o sea, su ser, sino por el contrario, el ser social el que determina su conciencia. O sea, ¿cuál es el lugar que ocupas en el proceso de producción de la riqueza social? Y la conciencia que surja de ese ser social, de esa existencia, es la que estará determinada precisamente por ese ser social. Muy interesante. Segundo problema fundamental de la filosofía: ¿se puede conocer el mundo? ¿Sí o no? Y se puede, estamos hablando del gnosticismo, y si no se puede, del agnosticismo. Seguimos. Así fue como, con el transcurso del tiempo, surgió esa concepción idealista del mundo que ha dominado el cerebro de los hombres, sobre todo desde la desaparición del mundo antiguo, y que todavía sigue dominando hasta el punto de que incluso los naturalistas de la escuela de Darwin, sus más allegados al materialismo, son aún incapaces de formarse una idea clara acerca del origen del hombre, pues esa misma influencia idealista les impide ver el papel desempeñado aquí por el trabajo. O sea, Engels está poniendo de relieve que su análisis es un análisis materialista y se basa en el estudio de la materia para entender el desarrollo
de las ideas también, pero que la determinación de las ideas es fruto del desarrollo de la materia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el origen del hombre en su condición actual? Es el trabajo. Pero el trabajo es una actividad material concreta. Pero hasta los darwinianos materialistas no alcanzan porque están, digamos, presos de la influencia, terrible y fuerte influencia de las concepciones religiosas que les impiden llegar a estas conclusiones, y eso los limita. Y por lo tanto, hace que su conocimiento al final, por avanzado que sea, resulte limitado. Es así como, por ejemplo, del año 300 al casi el 1300, 1400, hasta casi el 1500, se vivió una época del obscurantismo. Les recomiendo que lean o vean la película o el libro de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa nunca se sabe, porque la rosa es una mujercita muy humilde que vivía de recoger carroña, de recoger las obras, pero se aprovechaban de ella los monjes, hasta que uno de ellos, un franciscano, la conoce, se enamora de ella, y al final de las cuentas, en su relación con ella, le llama como la rosa. Pero ahí se ve en ese estudio las pugnas entre los religiosos que tenían una visión un poco más objetiva del mundo, un poco más objetiva del mundo, y quienes eran radicalmente opuestos a que se conociera la obra, por ejemplo, de Aristóteles. Y a la obra de Aristóteles le ponían, por ejemplo, veneno de alacrán, de manera que a la hora de pasar las hojas, utilizando la lengua, con el veneno de escorpión, se morían, y entonces parecía que era un acto diabólico y satánico. Pero de lo que se trataba era de que nadie conociera los pensamientos de Aristóteles, porque esto pondría en duda la fe. Y es hasta la época de la Revolución Francesa, 1789, en el preludio de esta fecha, que se desarrolla la enciclopedia. Pero la enciclopedia no es otra cosa sino una visión materialista del mundo, porque se pone a analizar los objetos en su exacta dimensión. Diderot, pues, era un materialista. Y entonces la explicación del mundo sobre la base de la materia, pues entró después del oscurantismo, que como decía, por ahí de 1500, Dante Alighieri es uno de los primeros renacentistas que tratan de renacer la cultura griega, que fue opacada por el predominio de la religión, principalmente católica. Entonces se prohibía leer a los antepasados como Aristóteles, pero quien hace el renacimiento de esas visiones fueron pues grandes pensadores, repito, como Dante Alighieri, el mismo Miguel Ángel, entre otros. El resultado pues es que predomina todavía en muchos científicos la idea de que al encontrar un desarrollo evolutivo de la materia, lo agradecen a seres supremos. Hacen un agradecimiento a un ser supremo, a un Dios, y eso es lo que predomina. Pero lo que lo explica es el hecho de que el trabajo del hombre dejó de ser del propio hombre para hacerse social, pero la apropiación del resultado de ese trabajo ya no fue social, sino que fue privado, y eso fue lo que desarrolló más la idea para explicar el desarrollo de las cosas que el trabajo. ¿Cómo va a explicar, por ejemplo, que un albañil, que un hombre humilde, trabajador muy pobre, sea el que le dé vida a cosas tan grandiosas como los edificios, como los carros? No, es la idea. O sea, entonces relegan al trabajo del hombre para poner sobre
el primer plano, las ideas religiosas. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las figuras más famosas de uno de los grandes renacentistas, que es Miguel Ángel, que esto está en la Capilla Sixtina. Y es curioso porque en principio no se alcanza a ver, pero es como el soplo divino. Y en esta obra se alcanza a ver del lado derecho, donde está Dios Padre, que le va a dar la chispa a Adán, pero en Adán, en la rodilla que tiene elevada, si se fijan ustedes, se encuentra el cuerpo de una mujer, donde están las piernas, el busto de la mujer sin la cabeza. Y en el lado, en el brazo izquierdo, que es el que no está tocando a Adán, está abrazando a una mujer que no es sino Eva. Pero si se fijan ustedes, en el manto donde se encuentra el Señor, Dios Padre, como dijéramos, ahí lo que se ve es un cerebro, es la figura de un cerebro. ¿Qué quiso decir con esto Miguel Ángel? Que el hombre es fruto, o sea, el Dios es fruto del desarrollo del cerebro. Y el cerebro es fruto de la materialidad. Entonces no hay nada de divino. O sea, es curioso, pero y hasta medio sugerente y medio atrevido, pero esa es lo que refleja esa imagen. Y entonces, ahí está lo grandioso del gran Miguel Ángel. Y bueno, aquí llegamos y aquí vamos a terminar con este análisis tan interesante. Muy bien, pues esta es la gran aportación que ha estado haciendo Engels con estas lecciones. Hoy terminamos la cuarta lección. Les pongo pues de relieve que el pensamiento de Engels le pone especial atención a los trabajadores. Por eso los que queremos un cambio profundo para nuestro país no podemos ignorar lo que han hecho los trabajadores de México por el bien de esta patria, y por lo tanto los debemos de poner en el primer plano, pero no solo de palabra, sino de hecho. Es decir, la fuerza organizada y educada de la masa trabajadora es la fuerza capaz de hacer un movimiento social progresista, un movimiento social de alto impacto. Pero para ello no se trata de que se hagan discursos en los que se diga que se lucha por la masa o por el pueblo, sino que se hagan realmente por el pueblo. Pero la única forma de que esto sea así y se logre así es que el pueblo se eduque, se organice y luche. Cosa nada sencilla, cosa difícil. Pero para ello se requiere una nueva clase política. Hoy estamos ante la decadencia de la clase política en México. Y para ello necesitamos una nueva clase política. Pues todos los que escuchen este mensaje, espero que se conviertan en esa nueva clase política que cuestione, que critique, que analice, que se dé cuenta de las cosas y tome acciones concretas para hacer de México una patria más justa, más libre, más democrática, más soberana, en la que en primer plano estén los trabajadores de este país, y todo lo que se haga para resolver sus grandes necesidades y hacer de ellos mejores seres humanos y de México una patria mejor. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.